Ven mi pantalla, ¿verdad? Voy a Sí. detener el video para que no nos ocupe lugar y vamos a empezar con lo que corresponde al día de hoy. Lo que vamos a ver hoy es el concepto de las tolerancias dimensionales, la última categoría de tolerancias, que además tiene que ver con lo que son piezas acopladas o ajustes. Sobre todo porque ambos elementos son importantes para los ingenieros de producción, porque uno, la tolerancia dimensional, es decir, la exactitud con la que se tienen que fabricar las piezas desde el punto de vista de sus dimensiones, es importante porque de acuerdo a eso ustedes van a decidir qué maquinaria, qué herramienta, qué proceso se va a utilizar para asegurarme de que la pieza tenga la exactitud dimensional requerida, pero también las dimensiones aseguran otro tipo de cosas como el montaje de dos piezas y también de acuerdo a las características dimensionales que tienen las dos piezas que se deben montar, cuando se va a producir el ensamblaje, puede ser que el ensamblaje requiera de algún proceso específico muy particular y por eso es que también se ve lo correspondiente a los denominados ajustes. Quiere decir que las tolerancias dimensionales están relacionadas también a lo que sería el montaje de esa pieza con otra, conocido con el nombre de ajuste. En general, cuando nosotros hablamos de dimensiones, acá tenemos un ejemplo de un plano. En realidad yo tengo acá, podríamos decir, una vista frontal, después tenemos una vista en corte. También tengo una sección, es decir, acá ustedes ven el uso de las herramientas gráficas que nosotros habíamos mencionado, pero cuando uno trabaja con, digamos, documentación técnica, lo importante de entender es que cuando se habla de tolerancia dimensional, que son las tolerancias que se refieren a las dimensiones, eso no significa que todas las dimensiones que yo veo acá necesiten ser controladas, sino que de estas, digamos, de estas dimensiones que nosotros podemos ver acá, es probable que solamente algunas de estas dimensiones contengan tolerancia. A las dimensiones que contienen tolerancias se las suele denominar cotas funcionales, es decir, dentro de toda la estructura de acotado, hay algunas cotas que son más importantes que la otra, podríamos decir eso. Porque hay cotas que además de definirme la geometría del objeto, tienen el trabajo de asegurarme el funcionamiento, es decir, son más importantes que las otras porque me aseguran de alguna forma el funcionamiento de la pieza. Y eso significa que esas cotas van a tener un valor mayor que las otras. Y son las cotas que se conocen con el nombre de cota funcional y son las cotas en las cuales nosotros vamos a ver que existe una tolerancia dimensional. Entonces, las cotas funcionales, ¿sí?, son las que me deben asegurar el funcionamiento porque deberían estar controladas de tal manera que no hagan falta ningún tipo de proceso especial a la hora de montar las piezas. Es decir, no puede ser que yo cuando tenga que montar la pieza tenga que empezar con una lima, lijarla, a ver si entra o no entra. Entonces, si yo cumplo con la tolerancia que el diseñador me indica, porque volvemos a lo de la clase pasada, todas las decisiones en sobre cómo debe ser la pieza, ya sea en la calidad de su superficie, en su geometría o en sus dimensiones, no es algo que deciden ustedes. Los que tienen esa decisión y toman esa decisión son los ingenieros especialistas que diseñaron la pieza. Si se trata de una pieza mecánica, seguramente hay un ingeniero mecánico que la diseñó, no son los ingenieros industriales los que diseñan piezas mecánicas. El ingeniero mecánico diseñó la pieza, sabe cómo se debe ensamblar, sabe cómo debe trabajar la pieza, cuáles son las características que debe tener, tanto geométrica como superficial como dimensional, pero esa información la incluye en el plano porque ustedes, que son los que deciden cómo fabricarla,
deben conocer esa información. Eso me asegura el montaje, me asegura la intercambiabilidad, me asegura el funcionamiento. Entonces debo ser consciente de cómo se controlan estas tolerancias. Hay una norma que rige todo esto, es la 4550, ya está disponible en la V para que ustedes la puedan consultar. Siempre, como les decimos, es conveniente darle una mirada a la norma para saber a qué se refiere y cuáles son las particularidades que tiene, pero esta norma tiene las características de darnos una gran cantidad de información a partir de una serie de definiciones. Establece una serie de definiciones, le da nombres a determinados elementos y a partir de estos nombres es que establece todos los controles y las características que nosotros vamos a manejar. En particular, la norma habla de lo que es un eje y de lo que es un agujero. Si bien la palabra eje y palabra agujero lo hace pensar a uno automáticamente en una situación como esta, en la cual yo tengo dos piezas cilíndricas, una pieza cilíndrica que tiene una perforación circular y otra pieza cilíndrica que va a ser insertada dentro de esa perforación circular, es decir, cada vez que nosotros escuchamos la palabra agujero y eje, automáticamente se nos viene a la cabeza esta situación que tiene que ver con elementos cilíndricos. Hay que ser bien cuidadoso en entender que cuando la norma da la definición de lo que es un eje, no habla de un cilindro. Dice que eje es el término que se utiliza para designar toda dimensión exterior de una pieza. Es decir, hay una pieza que tiene una dimensión exterior y a esa pieza la denomina eje. Esa dimensión exterior debe ser controlada para que el montaje sea posible. En tanto que el agujero es la pieza que tiene la dimensión interior, que también deberá ser controlada para que el montaje sea posible. Entonces, eje es la pieza que tiene una dimensión exterior que debe ser controlada. Y agujero es la pieza que tiene una dimensión interior que debe ser controlada. Eso es lo que dice la norma. No dice exactamente que deba tratarse de piezas cilíndricas. Si bien uno razona esto de manera sencilla observando este ejemplo, hay que ser consciente entonces de que si yo tengo las situaciones que vemos en estos ejemplos que están en el extremo inferior, donde yo tengo una pieza, digamos, de forma cuadrangular que tiene que ser, digamos, insertada o montada en esta ranura, o que tiene forma de Y, o que tiene forma del T, es obvio que para que se pueda insertar esta pieza cuadrada en esta ranura, su ancho tiene que estar controlado. De la misma manera que el ancho de la ranura tiene que estar controlado. Conclusión. Esta pieza en amarillo cuadrada tiene una dimensión exterior que debe ser controlada y esta pieza en gris tiene una dimensión interior que debe ser controlada. Quiere decir que para la norma, eje y agujero no es solamente la situación que veíamos acá, en la cual yo tengo un cilindro que se tiene que insertar en otro cilindro, sino que para la norma todas esas piezas que deben ser controladas en una dimensión exterior serían ejes. Genéricamente los denomina ejes. Y en tanto que todas las piezas que tienen una dimensión interior que debe ser verificada se denominan agujeros. ¿Queda claro esto, chicos? ¿Se entiende? Entonces, se entiende el concepto de eje y de agujero. ¿Estamos? Entonces, eje es toda pieza que tenga una medida exterior que yo tengo que controlar, y agujero es toda pieza que tenga una medida interior relacionada con la otra que tengo que controlar. ¿Quedó claro, no? Seguimos. En los documentos yo siempre voy a ver una información que es la medida ideal, es decir, para que las dos piezas sean insertadas, es decir, para que esta pieza se pueda montar en esta otra pieza, el valor que tiene el diámetro del eje tiene que coincidir con el valor que tiene el diámetro del agujero. Es decir, en la situación ideal deberían ser
iguales o deberían ser muy parecidos. Eso es lo que me va a permitir el montaje. Esta medida ideal es lo que se denomina dimensión nominal. Suele coincidir en las dos piezas, es decir, suele ser el mismo dato en el plano del eje que en el plano del agujero. Porque es la medida base, es decir, es el valor ideal, es la medida a partir de la cual nosotros vamos a definir cuánto me puedo equivocar. Entonces, hay un valor ideal, ese valor ideal se denomina medida nominal o dimensión nominal, y es la medida base a partir de la cual yo me voy a orientar para saber cómo fabricar el objeto. Es decir, cuando yo lo tengo que fabricar, es probable que no salga con esa medida ideal, entonces la medida nominal es el ideal y a partir de esa dimensión me van a decir cuánto me puedo equivocar. El tema es entonces que, obviamente, como habíamos dicho, hay muchas situaciones por las cuales no se obtienen los valores ideales, entonces vamos a ver cuáles serían las posibilidades y cómo las vamos a identificar. En general, entonces, cuando yo tengo un agujero, puede ser que el agujero no tenga el valor ideal, pero el que diseña me va a decir cuánto de chico puede salir, es decir, cuál es la medida mínima que puede haber, me va a decir cuánto de grande puede salir, me va a dar una medida máxima. La diferencia entre la medida máxima y la medida mínima, siempre la diferencia entre el máximo y el mínimo es lo que se llama tolerancia, porque tolerancia decíamos que era el error admisible, es decir, cuánto me puedo equivocar. Entonces va a ser la diferencia entre el máximo y el mínimo. Y si se trata de un eje, pasa exactamente lo mismo. Yo tengo la pieza que tiene una medida externa, y en este caso también el eje puede tener un valor mínimo, un valor máximo, que está definido por el diseño, y la diferencia entre el máximo y el mínimo es lo que se denomina tolerancia. Es decir, ya sea un eje o sea un agujero, las dimensiones límites son las que me permiten definir la tolerancia. Cualquiera de los dos casos, el concepto es el mismo. La medida máxima me indicaría el error por exceso, es decir, cuánto de grande lo puedo hacer, y la medida mínima, el error por defecto, es decir, cuánto de chico lo puedo hacer con relación a la dimensión ideal. Y de hecho, la tolerancia, como decíamos, es siempre la diferencia entre la medida máxima y la medida mínima. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Además de esto, una cosa que es importante analizar son todas las posibilidades que pueden darse en las distintas situaciones. Y para eso también vamos a recurrir a utilizar determinada simbología para asegurarnos que se entienda. Cada vez que la norma se refiere al eje, lo va a hacer utilizando letras minúsculas. Es decir, para el eje va a usar letras minúsculas y para el agujero va a usar letras mayúsculas. Las letras minúsculas que me indican el eje, entonces si yo quiero decir cuál es la medida máxima del eje, tengo que usar una letra minúscula. Si yo quiero decir cuál es la medida mínima del eje, tengo que usar una letra minúscula, de máximo o de mínimo. Y si quiero hacerlo para el agujero, utilizaremos letras mayúsculas. La tolerancia es la división admisible, entonces podríamos decir que la cuestión acá es saber cuánto de grande o cuánto de chico puede ser, ¿sí? Y son, como habíamos dicho, muy variadas las distintas posibilidades que el diseño me plantea. Porque recordemos que esto no es decisión de nosotros en ingeniería industrial, sino del especialista. El especialista me va a decir qué error puedo cometer. Y lo importante es que, independiente de cuál sea la necesidad, yo tengo que tener en claro las posibilidades, porque eso se puede controlar mediante una selección adecuada de los materiales y tiene que ver también con la cinemática del conjunto. La cinemática del conjunto es, una vez que se montaron las piezas, cómo trabajan las piezas. Eso lo decide el diseñador, pero yo lo debo conocer.
Entonces vamos a hablar también de lo que se llama una zona de tolerancia y la línea cero. Para eso vamos a usar un grafiquito. Entonces yo tengo una pieza que ya sabemos que puede ser el eje o el agujero, para el caso de lo mismo, recuerden que el concepto es el mismo. Tengo una medida ideal, y a partir de esa medida ideal yo voy a definir lo que se llama la línea cero. La línea cero sería lo que me permite medir desde abajo hasta acá el valor ideal. Entonces este sería el valor ideal. Pero como hemos visto, no siempre se obtiene esa medida durante el proceso de fabricación. Puede ser que durante el proceso de fabricación, por diversos motivos, la pieza salga más chica de lo que tiene que salir. Entonces, si yo mido la pieza tomando la misma referencia horizontal, voy a ver que tengo un valor que es más chico. Acá, por supuesto, les aclaro, estas gráficas están muy exageradas porque en realidad estas diferencias son muy pequeñas. Entonces, yo construyo la pieza, me sale más chica de lo que puede salir, o eventualmente, debido a los procesos de construcción, me sale más grande de lo que me puede salir. Entonces, tal como habíamos dicho, hay una medida ideal, hay una medida mínima, hay una medida máxima. La diferencia entre la medida máxima y la medida mínima es la denominada tolerancia. ¿Sí? A ese espacio que existe entre el máximo y el mínimo se lo conoce como zona de tolerancia. Pero vamos a hacer una breve, digamos, vamos a hacer un breve análisis para entender algunos conceptos asociados. Si yo les dijera a ustedes que la distancia entre el máximo y el mínimo es pequeña, es decir, estas dos líneas, la que está en verde y la que está en rojo, están cerca, por lo tanto el grosor de esta zona de tolerancia es delgado, es pequeño. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de la exactitud? ¿Que hay mayor o menor exactitud? Mayor. Bien, bien. Por el contrario, si la línea verde está muy alejada de la línea roja, significa que esta zona de tolerancia va a ser más gruesa, y eso significaría ¿qué cosa? Menor. Hay mayor margen de error. Hay mayor margen de error, por lo tanto se exige una menor exactitud. ¿Queda claro eso? Entonces, en lo referente a la zona de tolerancia, nosotros podríamos agregar la siguiente conclusión. Si la zona de tolerancia es delgada, eso implica una mayor exactitud, porque el máximo está más cerca del mínimo. Si la zona de tolerancia es gruesa, eso implica una menor exactitud, porque entonces el máximo está más lejos del mínimo. Quiere decir lo siguiente: ¿cuál va a ser uno de los datos muy importantes para nosotros a la hora de definir el proceso de fabricación? ¿Qué o cuál va a ser uno de los datos más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta? La zona de tolerancia. ¿Qué cosa de la zona de tolerancia por ahora? Su altura, por así decir. ¿Qué Perfecto, tan delgado? perfecto. Claro. Exactamente, chicos, perfecto. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es cuánto mide esta zona de tolerancia. Porque de acuerdo a cuánto mide esta zona de tolerancia, yo voy a saber si se requiere mayor exactitud o menor exactitud, lo cual significa elegir herramientas más especializadas o menos especializadas. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bien. Otro aspecto que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Además de la zona de tolerancia, nosotros vamos a definir lo que se denomina la discrepancia superior. La discrepancia superior es siempre la medida máxima menos la medida nominal, ¿sí? Sería cuánto me puedo equivocar para arriba, llamémosle así en este ejemplo. ¿Queda claro? Análogamente, va a existir una discrepancia inferior, que es la medida nominal
la medida mínima menos la medida nominal. Es decir, ¿cuánto me puedo equivocar para abajo? ¿Queda claro eso? ¿Se entiende? Es decir, la discrepancia superior me diría el error por exceso, la discrepancia inferior me diría el error por defecto. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bien. Sí, profe. De estas dos discrepancias, siempre, escuchen bien, siempre hay una que es más chica en módulo que la otra. Si yo las comparo a las dos y digo, bueno, esta es la discrepancia superior, esta es la inferior, se puede ver que la discrepancia inferior es más chica que la discrepancia superior. Es decir, yo me puedo equivocar más para arriba que para abajo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, a la discrepancia que es más chica en módulo, la que es más chica, es a la que se le conoce como discrepancia fundamental. Es decir, de estas dos hay una que se denomina fundamental y es la discrepancia que tenga menor módulo. Es decir, el menor de los dos errores posibles. ¿Queda claro? ¿Y por qué es fundamental, profe? Bueno, porque en realidad es la que te va a costar más desde el punto de vista productivo. Porque si vos te podés equivocar mucho para arriba, bueno, eso significa que para controlar esa medida no va a ser tanto un problema cuánto de grande te salga, pero sí va a ser un problema cuánto de chico, porque eso es más ajustado. ¿Se entiende? ¿Sí? Si bien ambos en el proceso hay una sola herramienta, pero digamos es como que vos te vas a guiar siempre por la que te exija una mayor exactitud. ¿Queda claro eso? De las dos va a haber obviamente una que es más relevante que la otra porque exige un mayor control. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, queda claro que de las dos discrepancias hay una que es más importante que la otra. Bien. Basándonos en lo que habíamos visto hace un instante que tenía que ver con el grosor de la zona de tolerancia. Y ahora, si a esto le adicionamos lo que son las discrepancias, nosotros decíamos, nos importaba saber, ¿sí?, cómo es de gruesa la zona de tolerancia. Eso es un dato que yo necesito conocer. Y otro dato que necesito conocer es la discrepancia fundamental. ¿Cuál de las dos se considera fundamental? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Ese es el otro dato que yo necesito conocer. Bueno, ¿por qué nos detenemos en razonar cuáles son los elementos importantes? Porque la norma me da tablas, y en esas tablas están tabuladas dos cosas. Una de las cosas que está tabulado es el grosor de la zona de tolerancia, y la otra cosa que está tabulada es la discrepancia fundamental. O sea, hay una tabla que me dice cuál debe ser el grosor, está tabulado, y otra tabla que me dice cuál debe ser el valor de la discrepancia fundamental, que puede ser cualquiera de las dos, ojo, en algunos casos la inferior, en otros casos será la superior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bien. Pero decíamos que debido al diseño, fundamentalmente al diseño, chicos, acuérdense, esto no es una decisión de nosotros como digamos, profesionales de la ingeniería industrial, de los procesos, sino del que diseña. A veces, por razones de diseño, pueden ocurrir las siguientes situaciones. A veces, el diseño exige que las piezas o el objeto final sean siempre más grandes que el valor nominal. Aunque parezca mentira, la situación sería la siguiente. Yo tengo la medida ideal, habíamos dicho, medimos desde esta referencia para arriba, tengo la línea 0, este es el valor nominal, pero por razones de diseño, el diseñador me dice, che, mira, la pieza esta tiene que ser un poquito más grande, siempre tiene que salir más grande. Y más grande significaría lo siguiente, significaría que el mínimo va a estar por arriba y el máximo también va a estar por arriba, porque por razones de diseño yo necesito que sea más grande
de lo que el plano indica. Parece extraño, pero a veces es así. No importa que esto sea así, no importa que yo tenga que tener una pieza que siempre va a resultar más grande que lo ideal, no importa, porque la zona de tolerancia sigue siendo calculada de la misma manera. La zona de tolerancia se calcula como la diferencia entre el máximo y el mínimo, siempre. Por lo tanto, no me tiene que preocupar que esta sea la situación, no me tiene que preocupar que sea así. Hay algunos casos en los cuales se produce la situación inversa, y el que diseña el objeto me dice que, por razones de diseño, es importante que el objeto salga siempre más chico. Eso traducido a algo gráfico sería como razonar que yo tengo la medida nominal y por algún motivo el mínimo va a estar por debajo y el máximo también va a estar por debajo. Como siempre les digo, estos son esquemas, digamos, explicativos. Nunca es tan grande la diferencia. Siempre estamos hablando de diferencias muy pequeñas. Pero por alguna razón es necesario que salga más chico y por lo tanto ocurre que yo voy a tener un valor mínimo por debajo y un valor máximo que también va a estar por debajo. No obstante, la zona de tolerancia sigue calculándose de la misma manera. Eso significa que no vayan a pensar que siempre el mínimo es más chico y el máximo es más grande. No, a veces tanto el mínimo como el máximo son más grandes que el valor nominal y a veces tanto el máximo como el mínimo son más chicos que el valor nominal. Eso, ya saben, es una necesidad del diseño. Esto significa que no siempre vamos a tener un dibujito como el que veíamos acá, en donde el mínimo estaba por debajo y el máximo estaba por arriba. No, no siempre se va a dar esa situación. A veces, por razones de diseño, los dos valores, mínimo y máximo, van a ser mayores que el nominal y a veces los dos valores, el mínimo y el máximo, van a ser menores que el nominal. No obstante, eso significa que la zona de tolerancia se va a calcular de la misma manera, pero hay casos en los cuales yo voy a ver que la zona de tolerancia queda por arriba de la línea cero y voy a ver casos en donde la zona de tolerancia queda por debajo de la línea cero. ¿Queda claro esto? Es decir, no siempre la zona de tolerancia va a quedar intersectada por la línea cero como en este ejemplo. Acá vemos que la línea cero pasa por el medio de la zona de tolerancia o por algún lugar dentro de la zona de tolerancia, pero eso no siempre es así. A veces la zona de tolerancia va a estar arriba y otras veces va a estar abajo. ¿Queda claro esto? Profe, Sí. ¿cómo se define la línea cero? La línea cero es el valor nominal, es la medida nominal. Vas a dar cuenta que yo apoyo la pieza sobre una superficie y mido para arriba. Entonces, el valor ideal es este. Ese me define la línea cero. Y a partir de ahí, mido las piezas para saber cuáles tienen un valor mínimo y cuáles tienen un valor máximo. Entonces, usando la misma referencia, o sea, partiendo de la misma línea de referencia. Mido para arriba, algunas me dirán lo mínimo, otras me dirán lo máximo. ¿Se entiende? Sería, digamos, la medida que está en la cota. Si En la dice cota. 10, la línea 0 es 10. Si dice 30, la medida, la línea 0 es 30. Y, o sea, ¿por qué podría pasar que esté fuera de la línea de tolerancia? ¿Por qué puede darse esta situación? Claro. Eso es lo que pregunta vos. ¿Cuándo puede ser que sea más grande? Y es como que yo te diga, por ejemplo, la medida ideal es 10, pero cuando vos la fabriqués la pieza exageradamente yo te diga, y la pieza, mira, yo quiero que vos me la fabriques, la cota dice 10, pero yo quiero que vos me la fabriques de 11 o de 12. No quiero que mida 10. Vos me podrías preguntar, pero ¿para qué poner el valor 10? Bueno, es por una cuestión de diseño y además los valores no son tan exagerados. ¿Te das cuenta? O yo te diga, mira, la medida nominal dice 10, pero yo quiero que la pieza la fabrique de 8 o de 9, pero no quiero que la fabrique de 10.
porque yo sé que esa pieza cuando trabaje va a tener algún tipo de problema y por eso necesito que sea más chica o más grande. ¿Se entiende? Ah, claro, claro. ¿Se Gracias. entiende? ¿Sí? Y además, digamos, son micrones eso lo que estamos Sí, hablando. sí, O sea, es un milímetro dividido en 1000 y ponerle que sean 10, 20, 30 micrones como mucho. Es decir, esto, como yo te digo, hablando de manera exagerada, los errores nunca son tan exagerados, ¿te das cuenta? Pero es para que vos lo entiendas. Es como que yo te digo, mide 10, bueno, no tiene que medir 10, tiene que ser más grande. Bueno, ¿cuánto más grande? Y pongámosle 11, pero exageradamente. Estoy hablando de un ejemplo exagerado para que vos lo puedas entender. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, ahora sí. Bien. Entonces, decíamos, a nosotros nos va a ser importante saber si la situación es de este tipo o saber si la situación es de este tipo. La zona de tolerancia se calcula de la misma manera en los dos casos, pero eso va a impactar en el otro factor que nosotros habíamos dicho. Porque uno de los factores es cuánto de grueso tenía esta parte sombreada, que eso ya sabemos que se calcula siempre igual, es el máximo menos el mínimo. Entonces el grosor siempre tiene, digamos, asociado el mismo concepto, el máximo menos el mínimo. Pero como acabamos de darnos cuenta, pueden haber distintas situaciones. Eso significa que pueden darse las siguientes situaciones en lo que a las discrepancias se refiere. Yo tenía esta posibilidad en la que el objeto siempre era más grande, pero si yo me pregunto cómo calcular las discrepancias en este caso, y bueno, las discrepancias se calculan de la misma manera. La discrepancia superior es la distancia entre la línea cero y el máximo, siempre, no importa dónde esté el máximo. Y la discrepancia inferior es siempre la distancia entre la línea cero y el mínimo, no importa dónde esté el mínimo. Análogamente, si la situación es la inversa y las piezas tienen que salir más chicas, seguimos calculándolas de la misma manera. La discrepancia superior es la distancia entre el máximo y la línea cero, y la discrepancia inferior es la distancia entre el mínimo y la línea cero. Siempre se calculan igual, siempre. De la misma manera que la zona de tolerancia se calculaba como la diferencia entre máximo y mínimo, las discrepancias se calculan igual. Pero acá tenemos un buen ejemplo para hablar de la discrepancia fundamental. ¿Cuál será la discrepancia fundamental en este primer ejemplo? ¿Cuál será la fundamental? Acá tengo la inferior y tengo la superior. ¿Cuál será la fundamental? La mínima. La mínima. ¿Cuál de las dos? ¿La inferior o la superior? En el ejemplo de arriba. Inferior. La inferior. ¿Y en el ejemplo de abajo? La superior. Bien. Entonces, como yo le había dicho, chicos, no siempre la discrepancia fundamental es la inferior, no, es la menor de las dos. Entonces, para el ejemplo de arriba, la discrepancia fundamental es la inferior. Para el ejemplo de abajo, la discrepancia fundamental es la superior. Lo importante es que ese es el valor que va a estar tabulado. Entonces, de acuerdo a mi situación particular, yo voy a poder saber cuál de las dos es la que me aparece tabulada. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Con Sí, te respecto a las escucho. discrepancias, te lo podrían dar en negativo, quizá, para ¿Sí? indicar para ¿Sí? adentro. ¿Sí? Exactamente, van a tener un signo. Si tienen signo positivo, muy buena la pregunta del caballero. Si ustedes tienen una discrepancia con signo positivo, ¿qué están razonando? Que a la línea cero hay que sumarle algo para llegar al mínimo o al máximo. ¿Sí? Depende cuál sea la discrepancia, si la inferior o la superior. Y si ustedes leen en la tabla un número negativo, significa que al valor este nominal, ¿qué van a tener que hacerle? ¿Sumarle o restarle? Restarle.
Exacto, las discrepancias tienen un signo asociado. Cuando yo vea en la tabla un signo positivo, significa que para llegar a la discrepancia fundamental yo voy a tener que sumar, y cuando vea un signo negativo voy a tener que restar. ¿Queda claro eso? Claro. ¿Sí? Sí. Bien. Seguimos. Entonces, en general, cuando nosotros tenemos que trabajar con las piezas, recordemos que individualmente el eje puede ser más grande, puede ser más chico, el agujero puede ser más grande, por ejemplo. Fíjense que acá está la nomenclatura en minúsculas para el eje. Este sería el eje, lo que está y la tolerancia lo que está en rojo. Y acá tengo el máximo y el mínimo del agujero, porque son letras mayúsculas, y la tolerancia del agujero está en azul. La línea cero en este caso estaría entre las dos. Quiere decir que para una situación como la que yo veo acá, el eje saldría más chico y el agujero saldría más grande. Es como que individualmente, construidas individualmente, para el agujero se da esta situación, la primera, y para el eje se da esta situación, que es la segunda. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Entonces, yo al eje lo tengo que construir de acuerdo a estas pautas, y al agujero lo tengo que construir de acuerdo a estas pautas. ¿Queda claro eso? Eso en lo referente a la construcción individual de los dos elementos. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Profe, no me quedó tan claro cómo es. ¿Qué es lo que no le queda claro, niño? ¿Qué significa esa, la parte azul y la parte roja? ¿Serían las Es la discrepancias? tolerancia, es la zona de tolerancia. Esta es la zona de tolerancia, porque es la diferencia entre el máximo y el mínimo. En azul está para el agujero, y en rojo está para el eje. Ah, sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, sí, profe, no me había dado cuenta. Bien. Entonces, ven que acá dice campo de tolerancia del agujero o zona de tolerancia del agujero, y acá dice campo de tolerancia o zona de tolerancia del eje. Entonces, en rojo está lo del eje, en azulcito está lo del agujero. ¿Queda claro? Profe, yo tengo Profe, una una pregunta, duda. ¿el L.C qué significa? La línea cero, el valor nominal. La Profe, dimensión una ideal. pregunta. Sí. ¿La tolerancia se representa así con las líneas como si fueran cuando hacemos un corte o No, sacamos las no, líneas no, así? no, eso no se preocupe. Ya lo vamos a aclarar cómo es que aparece en el plano. Ah, ¿Sí? Ya lo vamos a aclarar. Lo importante es que ustedes entiendan el concepto, entiendan lo que se representa esta zona sombreada, y que esta zona sombreada tiene una posición con respecto a la línea cero. Puede estar arriba, puede estar abajo, o puede estar, digamos, intersectada por la línea cero. ¿Queda claro eso? Ya sea que se trate del agujero o se trate del eje, puede estar por arriba, puede estar por debajo, o puede estar intersectada. ¿Queda claro eso? ¿Sí? sí, profe. Bueno. Entonces, ahora vamos a pasar a la segunda parte de esto, que era lo relativo a los ajustes. Porque cuando yo tengo que montar la pieza, o sea, montarla significa agarrar y armar el conjunto, agarrar el agujero y colocarle la pieza que es el eje adentro del agujero, pueden existir muchas posibilidades. Una posibilidad es la que está representada acá. De acuerdo a lo que nosotros vemos acá, en un plano yo tendría un valor nominal, que es el valor ideal. El agujero, de acuerdo a esto que yo veo acá, va a ser siempre más grande que ese valor nominal, y el eje va a ser siempre más chico que ese valor nominal. Significa que en el momento en el que yo lo tenga que montar, todas las piezas que son agujeros deberían estar dentro de esta zona. Quiere decir que siempre van a ser más grandes, y todas las piezas que se construyeron como eje deberían estar dentro de esta zona. Quiere decir que deberían ser más chicas. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿El montaje sería fácil o complejo? Complejo, profe.
¿Complejo o fácil? Fíjense. Complejo, me parece. ¿Complejo? Fíjate, el agujero... Para mí fácil. Claro, porque el agujero siempre va a ser más grande y el eje siempre va a ser más chico. Entonces, entre el agujero y el eje siempre hay un espacio. Por lo tanto, no me va a costar ensamblarla, va a ser sencillo el ensamblaje. ¿Se entiende? ¿Queda claro o no? O sea, como el eje va a ser siempre más chiquito y el agujero siempre va a ser más grande, entonces es como que cuando yo los tenga que ensamblar no voy a tener problema en ensamblar uno con el otro. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Ahora, obviamente, para entender todas las distintas posibilidades que existen a nivel de montar las piezas, que es lo que nosotros denominamos ajuste. Ajuste es todas las posibilidades que existen cuando yo tengo que ensamblar las piezas. Dato que es importante para definir los procesos no de fabricación, sino de montaje. Yo tendría que tener gráficas de este tipo. Una gráfica en donde yo tenga simultáneamente representado al agujero y al eje, para saber si entre el agujero y el eje hay algún espacio o si no hay un espacio. Y además saber de qué tipo es este espacio. Entonces, para saber cómo es el montaje, yo necesito un esquema de este tipo, en donde me aparezcan los dos. Para poder construir las piezas, no. Para construir el agujero me hace falta solamente este esquema, porque yo sé con este esquema cómo va a ser el agujero, si más grande, más chico, cómo va a ser. Con un esquema de este tipo yo voy a saber cómo va a ser el eje, si más grande, más chico. O sea, individualmente me alcanza con uno solo. Pero cuando hablamos de ajuste, cuando hablamos de montaje, yo necesito tener la información en el mismo esquema de los dos, del agujero y del eje, para saber cuál es la situación. Ahora bien, si yo voy a usar este esquema, cada vez que tenga que explicar algo voy a tener que usar toda la información que está acá. No, la norma, para hacerlo más sencillo y para que sea más fácil, en lugar de utilizar que sería la representación gráfica completa, utiliza un esquema simplificado. Es decir, de este esquema se queda solamente con los datos relevantes. Uno de esos datos es la línea 0, porque es la medida nominal, y los otros datos relevantes serían no todas las dimensiones, porque yo sé la relación que hay entre esta zona azul y el máximo y el mínimo, entre esta zona roja y el máximo, sino que solamente me muestra dónde está la zona de tolerancia del agujero y dónde está la zona de tolerancia del eje. Entonces yo puedo darme cuenta que como la zona de tolerancia del agujero está por arriba, el agujero va a ser más grande. Y como veo que la zona de tolerancia del eje está por debajo, entonces el eje va a ser siempre más chico. Es decir, es como que hace un esquema simplificado para no incluir en ese esquema todos los datos que están ahí, porque como que sería demasiado complejo de ver. Yo con ver solamente este esquema sencillo, puedo darme cuenta de qué es lo que ocurre. Puedo saber cuál de los dos es más grande, cuál de los dos es más chico, y cómo va a ser el montaje de acuerdo a su posición relativa. ¿Quedó claro esto o no? Profe, y ahí en la gráfica simplificada, ¿cómo me daría cuenta cuál es más grande y cuál es más chico? Y porque por esto que vemos acá, por esto que vimos acá. Si la zona de tolerancia está por arriba de la línea 0, ¿qué significa? Que va a ser más grande siempre que cosa, siempre que. Si vos ves que la zona sombreada está por arriba de la línea 0, eso automáticamente te hace razonar qué cosa. ¿Qué más grande o qué más chica? Si vos ves que esta ¿Es zona... más chica la inferior? No. Si vos ves que esta zona de tolerancia, esta parte sombreadita, quedó dibujada por arriba de la línea 0, ¿qué es lo que te hace razonar eso?
si esta zona de tolerancia quedó dibujada por arriba? ¿Qué es lo que te hace razonar? Que este es más Era más grande grande. y este es más grande. ¿Queda claro? Entonces, si vos ves que esta zona de tolerancia está por arriba de la línea cero, es porque los dos valores son ¿cómo? ¿Cómo Más son? grandes. Bien. Y si esta zona de tolerancia vos la ves que queda dibujada por debajo, ¿qué significa eso? Que los dos valores son ¿cómo? Que es más chica, claro. ¿Entendés? Entonces, para el agujero es uno de los dos casos, para el eje es otro de los dos casos. Pero yo no necesito que me digan este es el máximo, este es el mínimo, porque eso ya lo puedo razonar. Yo sé que hasta acá tengo el mínimo, hasta acá tengo el máximo, hasta acá tengo el máximo, hasta acá tengo... Siempre la línea de arriba el máximo, la línea de abajo el mínimo, la línea de arriba el máximo, eso ya lo sé. A mí lo que me hace falta es saber si esta zona quedó por arriba o quedó por debajo para poder saber si va a ser más grande o va a ser más chico. ¿Queda claro? No me hace falta tener todo el dibujo para darme cuenta de eso. ¿Te das cuenta? Sí, profe, ahora sí. Bien. Entonces, para definir los distintos tipos de ajustes que existen, nosotros no vamos a usar este esquema, sino que vamos a usar este esquema, el simplificar, porque es más fácil darse cuenta acá que acá. Es decir, es más sencillo porque está más limpio el dibujo, ¿se entiende? El esquema está más limpio. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a ver las distintas posibilidades. Recuerden que estas posibilidades me sirven para saber cómo voy a hacer, cómo voy a tener que trabajar al ensamblar las piezas. No al fabricarlas, sino al ensamblarlas. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, Sí, sí. profe. Bueno. En realidad, cuando se habla de ensamblar piezas, se habla de ajuste. Ajuste es el término que se utiliza para definir el ensamble que va a tener dos piezas. Los ajustes pueden ser de tres tipos. Hay un tipo que se denomina ajuste móvil, ¿sí? O con juego, móvil o con juego. ¿Cuándo se da el ajuste móvil? El ajuste móvil se da cuando el agujero es más grande que el eje. Es decir, cuando por razones constructivas el agujero siempre va a quedar más grande que el eje. Eso significa que un ajuste móvil, como lo dice acá, va a permitir el movimiento, porque como hay un espacio vacío entre el agujero y el eje, hay un espacio en blanco, vacío. Eso va a significar que esta pieza seguramente va a tener movimiento con respecto a esta otra. Y el montaje va a ser sencillo. Este sería uno de los casos extremos, cuando yo necesito que haya movimiento. Pero hay otro tipo de montaje que es el inverso a este, que es cuando yo necesito que una vez que las dos piezas se ensamblaron, no se puedan mover. En ese caso pasamos al otro extremo y hablamos de lo que se llama ajuste fijo o con aprieto. Eso va a significar que el eje va a ser más grande que el agujero. Es como que la pieza que yo tengo que insertar dentro del agujero es más grande. Y eso va a significar que me va a costar más insertarla. Me va a significar un esfuerzo adicional, una técnica adicional. En ese caso, yo lo que me estoy asegurando es que una vez que se ensamblaron las dos piezas, no haya movimiento relativo entre una y otra, sino que el montaje queda fijo, no se mueven más. Este caso sería el otro caso extremo. El peor no es ni que sea móvil ni que sea fijo, sino es lo que se denomina ajuste indeterminado. ¿Por qué el ajuste indeterminado es un problema mayor que los otros dos? Porque si se da esta situación, yo sé que no va a haber problema en montar ninguna de las piezas. Si se da esta situación, yo sé que me va a costar montar todas las piezas.
El tema es que el indeterminado es cuando algunas piezas salen grandes, otras piezas salen chicas, y de acuerdo a si yo quiero montar 2 piezas grandes o 2 piezas chicas, puede que haya juego o puede que haya aprieto. Es decir, algunos ejes me van a salir un poquito más grandes, otros un poquito más chicos, algunos agujeros un poquito más grandes, otros un poquito más chicos, y cuando yo los quiera montar, a algunos me va a costar montarlo y otros no me va a costar montarlo. Es decir, cuando se da esa situación, entonces, ¿sí?, se da el problema de que va a ser más difícil controlar el montaje, porque yo voy a tener que hacer las previsiones y decirle, che, a veces te va a costar, otras veces no te va a costar, si te cuesta hacer tal cosa, si no te cuesta hacer tal otra. Pueden ser cualquiera de las tres, pueden ser cualquiera de las tres, acuérdense. Eso no lo decidimos nosotros, lo decide el que diseña. El que diseña decide si es adecuado que se muevan, si no es adecuado que se muevan, necesita que haya estanqueidad, que queden fijos, o si no le importa mucho y en algunos casos se moverá y en otros casos no se moverá. ¿Queda claro esto, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, a las distintas situaciones, nosotros las vamos a analizar utilizando este ejemplo, este esquemita simplificado. Es decir, vamos a ver cuándo hay ajuste fijo, cuándo hay ajuste móvil y cuándo hay ajuste indeterminado usando este esquema simplificado. ¿Queda claro? O sea, vamos a analizar todas las posibilidades, pero utilizando los ejemplos o las gráficas simples. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bien. Vamos con el primero. Ajuste con juego. El ajuste con juego es el ajuste móvil, es decir, cuando hay movimiento entre las dos piezas. Eso significa que el eje como está acá, va a ser siempre más chiquito que el agujero. El agujero va a ser más grande, el eje va a ser más chiquito, entonces el ensamblaje va a ser sencillo. Eso quiere decir lo siguiente, que el diámetro mínimo del eje, el diámetro mínimo del agujero va a ser siempre más grande que el diámetro máximo del eje. O sea, la medida mínima del agujero es siempre más grande que la medida máxima. Siempre. Va a haber un espacio que va a ser el máximo posible cuando el eje salga más chiquitito y el agujero salga más grande, y un espacio mínimo posible, un juego mínimo posible que va a ser cuando el eje salga muy grande y el agujero salga muy chico. Lo importante no es cuánto de grande o cuánto de chico, sino que para que haya juego hay una condición, se puede calcular cuál es el juego máximo, cuál es el juego mínimo, cuál es la mayor distancia, cuál es la menor distancia, pero lo importante es que va a haber juego siempre que la zona de tolerancia del agujero quede por encima de la zona de tolerancia del eje. ¿Queda claro esto, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, siempre que en el esquema yo vea que la zona de tolerancia del agujero, la zona sombreada esa, queda por arriba de la del eje, siempre que se dé esta situación, que el agujero esté por arriba del eje, ahí va a haber juego. La línea cero puede que quede al medio. Eso significa que si la línea cero queda al medio, el agujero va a salir más grande que el valor nominal y el eje va a salir más chico que el valor nominal. Pero como el agujero está arriba del eje, hay juego. Pero ojo, que nosotros dijimos lo siguiente. Dijimos que puede ser que las dos piezas salgan más grandes. Puede ser que el agujero salga más grande que el eje, que la medida nominal, porque está por arriba de la zona de la línea cero, y que el eje también salga más grande que la nominal, porque está por arriba de la línea cero, o sea, también. Quiere decir que tanto el agujero como el eje van a ser dos piezas que van a terminar siendo construidas más grandes que el valor nominal. Ahora, eso no me importa. Lo que me importa acá es la posición relativa entre las dos. Y aunque el agujero sea más grande y el eje sea más grande, el agujero sigue estando, la zona de tolerancia del agujero sigue estando por arriba de la del eje, entonces hay juego.
Entonces, no importa si las dos están por arriba o no importa si las dos están por debajo. Lo importante es la posición relativa entre una con la otra. Eso es lo que me va a decir si el ajuste es móvil o no. ¿Queda claro, chicos? ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, profe. Entonces, recordemos, lo importante para saber si hay juego es la posición relativa de las dos zonas de tolerancia. Si la zona de tolerancia del agujero está por arriba del eje, hay juego. Y no importa si son los dos más grandes, los dos más chicos, uno más grande, el otro más chico, no importa. Lo importante es que cómo están ubicadas las zonas de tolerancia entre sí, la del agujero con respecto a la del eje. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. El otro caso extremo era el ajuste fijo o ajuste con aprieto. Este era la situación inversa. Es la situación en donde el eje es más grande que el agujero. Es decir, el eje va a ser de una dimensión mayor que la del agujero. No obstante, hay que ensamblarlo. Esto significa que la medida máxima del agujero va a ser siempre más chica que la medida mínima del eje. O sea, siempre este va a terminar siendo más grande que el agujero. También hay un aprieto máximo, un aprieto mínimo, pero lo importante es que ahora la situación se invierte. Cada vez que hay aprieto, yo voy a ver el esquema al revés. Ahora voy a ver que la zona de tolerancia del eje es la que está por arriba de la zona de tolerancia del agujero. Entonces, cuando yo veo que la del eje está por arriba de la del agujero, entonces hay aprieto. ¿Sí? Puede ser que la línea cero esté en el medio, eso significa que el eje sale más grande que el valor nominal y el agujero sale más chico que el valor nominal, puede ser esa situación, o puede ser que los dos salgan más grandes o los dos salgan más chicos, no importa. Puede ser, como veo acá, que el eje está por arriba de la nominal, entonces el eje va a ser siempre más grande, el agujero está por arriba de la nominal, eso significa que va a ser más grande, pero a mí no me preocupa que los dos estén arriba o los dos estén abajo. Lo que me preocupa es, si el eje está por arriba del agujero, entonces es aprieto. No importa cuál de los dos esté la línea cero, basta con que yo vea que el eje está por arriba del agujero, entonces se trata de una situación de ajuste fijo o aprieto, es decir, traducido, el montaje va a ser muy complejo. Va a haber que trabajar para poder montar las dos piezas. ¿Queda claro esto, chicos? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, recordemos eso es lo importante. Entonces, vamos a ver, hay casos en donde la zona de tolerancia del agujero está por arriba de la del eje, eso es juego. Hay casos en donde la zona de tolerancia del eje está por encima de la del agujero, eso es aprieto. Y el último caso, que era, digamos, el que nosotros decíamos que es el más complejo de manejar, es lo que se llama ajuste indeterminado. Ajuste de indeterminado significa que el eje va a tener un valor máximo, un valor mínimo, un agujero, pero de acuerdo a la pieza individual, es decir, a la pieza fabricada. Algunas piezas van a salir más grandes, otras van a salir más chicas. El tema es que como yo intente montar, si me toca montar dos piezas grandes, a lo mejor entran bien. Si me toca montar dos piezas chicas, no van a entrar. Entonces, de acuerdo a la situación específica de esas dos piezas, me va a costar o no me va a costar. ¿Cuándo se da el ajuste indeterminado? Cuando ninguna de las dos zonas está por encima de la otra. Fíjense que acá tenemos varios ejemplos. Acá tengo, esta es la zona de tolerancia del agujero, esta es la zona de tolerancia del eje. No hay ninguna de las dos zonas que esté por encima de la otra. No está la zona de tolerancia del agujero por encima del eje, que eso sería juego. No está la del eje por encima de la del agujero, que sería aprieto.
sino que están como a una altura similar. En ese caso, se tiene un ajuste indeterminado. Y nuevamente, no importa dónde esté la línea cero. Fíjense que acá la línea cero está en una posición, acá la línea cero está por debajo de los dos, acá la línea cero está por encima de los dos. No importa dónde esté. Lo que importa para saber cómo es el ajuste no es la posición de la línea cero, sino cómo es una zona con relación a la otra. ¿Dónde está ubicada una zona con relación a la otra zona? ¿Queda claro esto, chicos? En algunos casos, en los ajustes indeterminados, en algunos casos va a haber juego y en otros casos va a haber aprieto. Pero eso va a depender de cada conjunto individual de piezas. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Entonces ya hemos entendido todas las posibilidades que hay y toda la información que yo necesito. Entonces ahora sí vamos a pasar a lo que nos significa de mayor importancia a nosotros, porque nos dice cómo es que esto aparece en un plano. Y para entender cómo es que esto nos aparece en un plano, nosotros tenemos que pensar en los dos aspectos que eran importantes. Para pensar en los dos aspectos que eran importantes, vamos a volvernos un poquito para atrás y vamos a razonarlo a partir de estas gráficas. ¿Qué era lo importante que yo tenía que conocer de acuerdo a todo esto que hemos estado comentando? Primera cosa. Una cosa importante era saber dónde estaba esta zona sombreada. Es decir, a mí me interesa saber dónde está esta zona sombreada con relación a la línea cero, porque dijimos, si esta zona sombreada estaba por arriba de la línea cero, significaba que el objeto final iba a ser ¿cómo? Más grande. Más grande. Es decir, que cuando yo lo tenga que construir, si la medida nominal me dicen que es 10, no me va a quedar de 10, me va a quedar más grande que 10. Si esta zona de tolerancia está por debajo de la línea cero, ¿qué significaba? Más chiquito. Más chiquito. Entonces, si me decían que la medida nominal era 10, no me va a quedar de 10. Cuando yo lo mida, me tiene que quedar más chico de 10. Y si nosotros teníamos este caso, que la zona de tolerancia estaba, digamos, parte arriba y parte abajo, ¿qué significaba? Que si esto era 10, más grande va a ser más grande que 10, pero más chico va a ser más chico que 10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro eso? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, un dato importante para nosotros es saber dónde está la zona de tolerancia con respecto a quién. ¿Con respecto a quién? La línea cero. Exactamente. Entonces, un dato importante es la posición de la zona de tolerancia. Ese es un dato importante. ¿Y cuál era el otro dato importante que nosotros dijimos que nos servía para definir el proceso? ¿Cuál era el otro dato? Sería la discrepancia fundamental. Sí, eso me va a servir para ubicarlo, pero ¿cuál era el otro dato que nosotros decíamos que era muy importante? El centro. Mm-mm. La línea cero. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del grosor? ¿Por qué era importante el grosor? Porque esta zona de tolerancia puede estar así, puede estar... Porque era debido a la exactitud. Exactamente, o sea, esa zona de tolerancia nosotros dijimos que podía estar así, podía estar arriba, podía estar abajo, pero además de que podía estar arriba y podía estar abajo, había otra cosa importante que era su grosor. Porque si era una zona de tolerancia gruesa, ¿qué significaba? Que no era exacto. Exacto, bien. Entonces, si era gruesa, no necesitaba exactitud. Y si era fino, ¿qué cosa? Necesitaba más exactitud. Bien.
Entonces, en el plano, a mí me tienen que dar dos datos. Una es la posición y otro es el grosor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Esos son los dos datos que me tienen que dar. Una es la posición, para que yo a partir de la posición pueda hacer estas comparaciones, o sea, sabiendo la posición del agujero y sabiendo la posición del eje, yo puedo saber cómo va a ser el ajuste. Y además, sabiendo cómo es de grueso, porque hay zonas de tolerancia más gruesas que otras zonas de tolerancia, yo voy a saber la exactitud. Entonces acá yo puedo darme cuenta que para el agujero hay menos exactitud que para el eje. Para el agujero hay más exactitud que para el eje. Entonces, sabiendo la posición, yo puedo saber el tipo de juego que va a haber, la posición relativa. Y sabiendo el grosor, puedo saber la exactitud. Eso aparece en el plano. Lo primero que vamos a decir es hablar de la posición. La posición de la zona de tolerancia, la norma la define con una letra. Me habla de la posición de la zona de tolerancia utilizando letras. Mayúsculas, como siempre hemos dicho, para los ejes, mayúsculas para los agujeros, minúsculas para los ejes. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Entonces, al lado de la cota, yo voy a ver una letra. Esa letra me define la posición de la zona de tolerancia. La cota es el valor nominal y esta letra me define la posición de la zona de tolerancia. La posición me va a decir si el objeto fabricado va a salir más grande, va a salir más chico, o en algunos casos grande y en algunos casos chico. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Si yo veo una letra mayúscula, se refiere a quién. Al agujero. Si veo una letra minúscula, se refiere a quién. Al eje. Al eje. Bien. La distribución, digamos la distribución esquematizada de esta zona de tolerancia es la siguiente. Para el agujero es esta la distribución. ¿Ven? Para el agujero la distribución es esta. De acuerdo a la letra que yo vea, si veo una letra A es porque está arriba, veo una letra B, está por arriba, C está por arriba, D está por arriba. Y por otro lado, acá, si veo una letra P, está por debajo, una S está por debajo. Ahora, ¿cuánto por arriba o cuánto por abajo va a estar? No me lo va a dar este esquema gráfico. Este esquema gráfico me dice dónde está. La posición exacta, es decir, la distancia exacta, me la da una de las dos discrepancias. Acuérdense que la discrepancia era la distancia entre la línea 0 y el mínimo, la distancia entre la línea 0 y el máximo. Una era la superior y otra era la inferior. Y de las dos había una que era fundamental. Entonces acá, todas estas que están por arriba, la fundamental, la más chica de las dos, es la inferior. Y en todas estas que están por debajo, la discrepancia fundamental es la superior. Y esta es la que está tabulada. Entonces yo con la letra me doy cuenta dónde está y con la tabla puedo saber la posición exacta. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí. Bien. Entonces, para los agujeros la distribución es de este tipo. Para los ejes, la distribución es al revés. Lo hacen exactamente al revés para que sean bastante, digamos, diferenciables, para que se puedan diferenciar. Entonces, en el caso de los ejes, es al revés. La letra A minúscula significa que está por debajo, B, hasta la H. La H es la que está justo apoyada acá. En el otro ejemplo también, fíjense, la H está justo apoyada sobre la línea 0. Entonces, desde la A hasta la H están por debajo, desde la H para allá están por arriba. En el caso del eje, están al revés del agujero. Entonces, si yo veo una letra D minúscula, sé que está por debajo, entonces ya sé que el eje va a ser siempre más chico que el valor nominal. Y para saber a qué distancia está, voy a usar la discrepancia fundamental, que en este caso sería la superior.
Para todas las que están acá, la discrepancia fundamental va a ser la superior, es la que está tabulada, y para todos los que están allá, la discrepancia fundamental va a ser la inferior y es la que va a estar tabulada. ¿Queda claro eso, chicos? ¿Se entiende entonces? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Pero esto... Este cuadro está en la norma, digamos. Sí, o sea, sí, los está dos en la cuadros. norma, está en la norma. Sí, sí, está en la norma. ¿Queda claro, chicos, esto? Sí, profe. Bueno, Sí, entonces, profe. esto en cuanto a la posición, pero ¿qué era lo otro que nosotros decíamos que era importante? Porque que puede estar arriba, puede estar abajo, puede estar sobre El la grosor. línea. El grosor. Para el grosor, la norma utiliza otro código. Entonces, para la posición utiliza una letra. Para el grosor utiliza un número. Acá yo veo una tabla en donde tengo una serie de números y estos que están acá, estos números que están acá dentro de la tabla, ¿sí? Este numerito que está acá dentro de la tabla, me dice el grosor. Mientras más grande sea el número, más grande es el grosor. Mayor es el grosor. Significa que mientras más grande sea el número, menor es la exactitud. ¿Queda claro? Entonces, mientras más grande sea el número, menor es la exactitud porque mayor es el grosor, más gruesa es. Mientras más chico es el número, más fina es la zona de tolerancia y mayor es la exactitud. Y estos que están acá son los valores nominales. Acá en esta columna yo tengo los distintos valores nominales. Ya vamos a ver cómo se usa la tabla. Pero lo importante es que yo en esta tabla tengo el grosor de las zonas de tolerancia, que está codificado con un número. Estos valores que están acá, ojo, ustedes leen 19, 20, 30, no son milímetros, ¿eh? Como les decía Ricardo, son micrones. O sea que imagínense que, por ejemplo, una tolerancia con un grosor de 2, estamos hablando, o con un grosor de 1, estamos hablando de 0,8 micrones, o sea, 0,8 milésimas de milímetro. Es muy poco, ¿se entiende eso? Es decir, son dimensiones que están en micrones, no en milímetros. Recién hablamos de milímetros cuando, por ejemplo, nos venimos acá a la columna 16 y estamos hablando de una pieza que tiene 500 milímetros de diámetro, de medida nominal. Si estamos hablando de una pieza que tiene, en realidad, 500 milímetros, acuérdense que es como decir una pieza de medio metro. Y en una pieza de medio metro de tamaño, la tolerancia es de 4 milímetros. Si ustedes se fijan, en una pieza de medio metro me habla de una tolerancia de 4.000 micrones, que serían 4 milímetros. Es decir, en medio metro yo me puedo equivocar en 4 milímetros. ¿Ven? O sea, esto que está acá son datos que me indican y me muestran que cuando nosotros hablamos de tolerancia estamos hablando de valores muy ajustados, de dimensiones muy ajustadas. Entonces, en un plano, nosotros habíamos dicho que una zona de tolerancia delgada digamos, implicaba mayor exactitud, una zona de tolerancia gruesa menor exactitud, y en el plano nosotros, al lado de la letra, vamos a ver un número. Ese número tiene que ver con esta tabla. Entonces, en ese número yo voy a ver esta tabla, el número 8, me dice cuáles son las distintas tolerancias de acuerdo a la medida nominal. Es decir, de acuerdo a cómo sea la medida nominal, yo vengo acá, busco la columna 8 y me dice cuál es la exactitud que se exige. Me lo indican con un número. Esa es la manera en la que un diseñador me va a indicar esta información en un plano. Me va a dar una letra que me va a decir si va a salir más grande o más chico, y me va a dar un número que me va a decir cuánto de exacto necesito el objeto final. ¿Quedó claro esto? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. En Profe, principio... ¿cuáles serían? ¿Cómo? Para fijo, No. M para móvil y I para
indeterminado. No, la letra tiene que ver con esto. La letra tiene que ver con estos esquemas. No es F de fijo y M de móvil, no. La letra tiene que ver con la posición. Si es mayúscula es porque se refiere al agujero, si es minúscula porque se refiere al eje. Pero la letra no tiene que ver con que sea F de fijo, no. La letra me dice la posición. O sea, me dice si está por arriba, por debajo de la línea 0 o dónde está. ¿Sí? Y el número me dice el grosor. Entonces, están los dos datos que yo necesito. Posición y grosor. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente está codificado. ¿Sí? Pero no son valores directos. No es que el grosor es 8 micrones, no. 8 es el dato que yo necesito para usar esta tabla. Y F es el dato que yo necesito para usar otra tabla. ¿Se entiende? Son códigos. Son códigos, no valores. ¿Estamos? ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos, o no? Bien. Vamos a ver un ejemplo con valores para que ustedes lo entiendan. Supongamos que yo tengo una pieza y su valor nominal. Entonces, en el acotado, yo sé que esta pieza no va a salir perfecta, por lo tanto, hay una tolerancia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Puede ser que yo al lado de la cota, o sea, al lado de la línea de cota, yo vea el número 50, que es la medida nominal, y vea una F y un 8, lo cual significa que estos serían los datos para quién. El agujero. Exacto. O puede ser que yo vea, por ejemplo, un G y un número 6, que en este caso se referiría a quién. Al eje. Bien, entonces, ya sabemos que el 50 es la dimensión nominal, es el ideal. Sabemos que la letra me habla de la posición de la zona de tolerancia. Y sabemos que el número me habla de la calidad, es decir, la precisión. ¿Queda claro eso? A la calidad, a la precisión la denomina calidad, porque obviamente mientras más precisión, más calidad. ¿Queda claro eso? ¿Se entiende? Lo mismo para el eje. G sería la posición y 6 sería ¿qué cosa? La calidad de tolerancia. Bien, ahora, esto que está acá es el dato codificado. A partir de este dato codificado, utilizando las tablas, yo puedo traducirlo a medidas reales, a medidas concretas. Si yo hago la traducción a medidas concretas, la situación sería esta. ¿Ven? Esta es la medida nominal, 50. Para el agujero, acá están los datos del agujero, y esta es la medida nominal, 50 para el eje. Si yo hago la traducción de qué significa el F, qué significa el 8 para el agujero, me daría que la medida mínima que puede tener el agujero es 50,025 y la medida máxima es 50,064. ¿Sí? Eso es lo que significa esto. El agujero va a ser más grande. ¿Cuánto de grande? Como mínimo pueden medir esto y como máximo pueden medir esto. Fíjense que son valores muy chicos. O sea, este esquema está exagerado, porque estamos hablando que el ideal es 50 y el más chico es 50,025 y el más grande 50,064. Para el caso del eje, la medida nominal es 50, pero esta codificación G6 me diría que el eje va a ser siempre más chico. ¿Cuánto de chico? Bien. El eje puede medir 49,975 o 49,991. Como ven, son medidas muy cercanas al 50. Es decir, este dibujito está exagerado. Pero ¿se entiende, chicos? Se entiende que eso es una información codificada. Por lo tanto... ¿Esos valores, profe, son los que te da la tabla?
Exactamente. Mejor dicho, con los valores de la tabla, yo puedo calcular estos valores. Y eso en Y los profe, perdón. indicadores se representa. ¿Cómo? Sí, no. Sí, decí. Pregunta. Ah, sí, esa tabla la vamos a poder tener, por ejemplo, en los parciales así a mano. Sí, porque le vamos a pedir que calculen. No, chicos, no le vamos a pedir que hagan esto, sino que esto se lo enseñamos porque es algo importante para ustedes. ¿Por qué es importante? Porque cuando a mí me dan el plano, escuchen bien, ahora lo vamos a ver. Ustedes me lo van a decir, me lo van a responder solitos, miren. Cuando a mí me dan un plano para fabricar una pieza, ¿sí? Hay tres maneras diferentes en las que el plano me puede venir a las manos. El plano me podría venir de esa manera, ¿sí? Me podría venir de esa forma, escrito así como está ahí. Eso sería la información codificada. Podría venirme de esa forma, que es semicodificado. O podría venirme de esta forma, que es con los valores explícitos. Es decir, ¿qué significa? Que en el plano a mí me pueden poner en el acotado, porque acuérdense que esta información está en las cotas, o sea, me aparecen en el plano junto con la cota. Al lado de la cota 30 me aparecen estas dos letras y estos dos números, o al lado de la cota 30 me aparecen todos estos números. Estas son las discrepancias. La que está arriba es la discrepancia superior, la que está abajo es la discrepancia inferior, las de arriba son para el agujero, las de abajo son para el eje, la de abajo, esta es la superior, esta es la inferior del eje, esta es la superior, esta es la inferior del agujero, o con las medidas calculadas, o con el valor calculado. Este es el máximo del agujero, este es el mínimo del agujero, este es el máximo del eje, este es el mínimo del eje. Ahora yo les pregunto a ustedes, ustedes ya se han enfrentado a la situación de acotar. Ya saben lo que cuesta acotar un plano. Yo les pregunto, de las tres versiones, ¿cuál creen que va a ser la más frecuente? Codificada. Exacto, chicos. ¿Cuál va a ser la más frecuente? La Porque codifica. para las otras dos no siempre tenés esa cantidad de espacio. Exactamente, perfecta la respuesta. O sea, es muy, pero muy poco probable, chicos, es muy poco probable que ustedes en un plano vean esto. Es muy poco probable. Lo más probable es que en el plano ustedes vean esto, porque esta es la forma más fácil de acotar. Es muy difícil que le den estos datos y muy difícil que se los den así. O sea, más difícil es que se los den así. Generalmente se los van a dar así. Ahora, aunque el plano me venga a las manos codificado, como ustedes deciden cómo se fabrica, ustedes tienen que darle las instrucciones al operario. Y darle las instrucciones al operario significa hacer lo siguiente. Significa convertir esto que está acá en códigos a esto que está acá en datos explícitos. ¿Por qué? Porque el operario es el que ajusta la máquina, el que va a ajustar la máquina para que la máquina haga el agujero, haga lo que tenga que hacer. Y entonces, para ajustar la máquina no entiende estos códigos. Este es un código que es para nosotros, para el plano. La máquina no lo entiende. La máquina necesita dimensiones. Entonces, aunque el plano me venga así, yo tengo que saber el camino desde aquí hasta aquí para que no tenga problema al definir el procedimiento. ¿Se entiende? O sea, profe, que si el plano fuera hacia los dirigentes de máquina o los que están encargados de las máquinas, sería mejor presentárselos en forma explícita. Es que el plano nunca va a llegar al operario sin pasar antes por el ingeniero de proceso. Ah, bien. Y el ingeniero de proceso es el ingeniero industrial. O sea, en una empresa, supongamos que trabajamos en Renault.
me llega este plano de Francia. Che, tienen que fabricar esta pieza para ponerla en el Renault Megane. Bueno, o en el Duster. Bueno, esta es la nueva pieza que va a ir en el nuevo Renault Duster. Bueno, el plano viene así. En la planta no se lo van a dar al operario. Se lo van a dar al ingeniero. ¿Qué ingeniero? El industrial. Entonces el industrial va a agarrar el plano, che, hay que fabricar esta pieza nueva. ¿Cómo hacemos? Bueno, ¿qué máquina vamos a usar? ¿Qué herramienta vamos a usar? ¿Qué proceso vamos a usar? De acuerdo a eso, ustedes van a crear un documento que se llama hoja de proceso, en el cual van a incluir información. Van a agarrar, van a hacer un esquema de la pieza, van a decir hay que hacer un agujero. Perfecto, hay que hacer un agujero F8. Y no le van a poner un F8. Cuando ustedes hagan el plano o la hoja de proceso para el operario, le van a poner estos datos. Ahora, el plano que les llegó a ustedes está así. Al operario hay que dárselo así. ¿Entienden? Y no va a estar toda la información. Va a estar solamente la información que el operario necesita saber. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bien, entonces, importante, nosotros tenemos que saber pasar desde acá hasta acá. Tenemos que poder ir desde esta expresión a esta expresión. Para ir de esta expresión a esta expresión se utilizan en realidad dos tablas si se trata del agujero y dos tablas si se trata del eje. ¿Estamos? Yo necesito usar dos tablas para el agujero y dos tablas para el eje. O sea, con dos tablas yo voy a convertir el F8 en estos dos números y con dos tablas yo voy a convertir el G6 en estos dos números. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Ya lo vamos a ver en un ejemplo, quédense tranquilos, ya lo vamos a ver en un ejemplo, pero se entendió. Esas tablas son estas. Una es la tabla de la calidad, que ya les había mostrado recién, acá están los numeritos, y esta tabla me habla del grosor de la zona de tolerancia, y otra tabla es la de la letra, la de la posición. Hay una tabla para los agujeros, fíjense que en esta tabla las letras son minúsculas, o sea, esta es la tabla de los agujeros, y esta es la tabla, de los agujeros, de los ejes, porque son letras minúsculas, y esta es la tabla de los agujeros, en donde yo tengo letras mayúsculas. ¿Queda claro, chicos? Es decir, usando estas tres tablas, la del grosor, que es la misma para agujero y para eje, es la misma, y la tabla de la posición de los ejes o la tabla de posición de los agujeros, yo voy a poder hacer la traducción. ¿Queda claro eso? ¿Se entienden? Sí. Ya vamos a ver, ya les voy a mostrar un ejemplo. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Por último, antes de que pasemos al ejemplo, a veces, chicos, cuando se fabrica un conjunto de piezas, o sea, cuando se fabrica el eje y el agujero, hay una de las dos piezas que es más importante que la otra. A veces es más importante las dimensiones del eje, otras veces es más importante las dimensiones del agujero. Eso significa que va a ser más importante, significa que va a tener que tener más exactitud la construcción del eje o más exactitud la construcción del agujero. Eso significa que estamos hablando de lo que la norma denomina sistemas. Sistema eje único es cuando la dimensión del eje debe ser muy precisa. Fíjense que en un sistema eje único, la dimensión máxima del eje es igual a la nominal, es decir, hay exactitud total. Hay exactitud total. Entonces, cuando yo tengo una situación de esta, el eje se convierte en la pieza que me sirve como patrón, como guía. Y el agujero, bueno, puede ser más grande, puede ser más chico, eso será ajuste fijo, ajuste con juego, cualquiera de las dos situaciones. Lo importante es que para que se trate de un sistema eje único, la letra que le va a corresponder al eje es la letra H.
porque la H, ¿se acuerdan que cuando habíamos visto la distribución, la H era la letra que me indicaba que la zona de tolerancia del eje está justo tocando la línea cero? Entonces, el valor máximo del eje coincide con la línea cero. Eso es cuando el eje es mucho más importante que el agujero. El agujero puede ser que esté por arriba, eso significa juego, puede ser que esté por ahí abajo, significa que sea aprieto, o algún valor intermedio. Pero esto es con relación a la posición. Con relación a la exactitud, acuérdense que la exactitud no me lo da la posición, me lo da el grosor. Eso significa que yo tengo zonas más delgadas con mayor exactitud o zonas más gruesas con menor exactitud. Y como habíamos dicho, los números van en sentido creciente y un número chico me indica menor exactitud, mayor exactitud, un número grande menor exactitud. Entonces, cuando hablo de un sistema eje único, no hace falta que me den la letra. ¿Por qué? Porque yo ya sé que la letra es ¿cuál? ¿Cuál va a ser la letra si me hablan de que se trata de un sistema eje único? H. La H. Para el eje va a ser la H. Entonces, cuando a usted le pregunte, ¿cuándo un sistema es eje único? Cuando al eje le corresponde. ¿Qué letra? La H. ¿Estamos de acuerdo? Análogamente, si es la situación inversa, vamos a hablar de los que son sistemas agujero único. En este caso, el agujero es la pieza más importante, el diámetro o la medida mínima del agujero tiene que coincidir con la nominal, y el eje podrá ser más chico o más grande. Entonces, para el agujero, en ese caso, la letra va a ser la H, la zona de tolerancia del agujero va a estar sobre la línea de cero, y el eje puede estar arriba, puede estar abajo o en algún lugar. Si está abajo, hay juego, como habíamos dicho. Si está abajo, hay juego. Si está arriba, hay aprieto. Y si hay una intersección, será ajuste indeterminado. Otra vez, acuérdense que la H me dice la posición, pero no me dice la exactitud. La exactitud me la da el número. Entonces, si yo tengo un número chico, zona delgada, mayor exactitud. Si tengo un número grande, zona gruesa, menor exactitud. Pero si nosotros le preguntamos ¿cuándo un ajuste es sistema agujero único? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué letra tiene que tener el agujero? ¿Qué letra? Más grande. La mayúscula. La mayúscula, pero ¿qué letra? De todas las letras que nosotros habíamos visto, ¿cuál era la que le corresponde? La H. La H, perfecto. Entonces, la letra H, si es mayúscula, significa que se trata de un sistema agujero único. Y si es la H minúscula, significa que se trata de un sistema eje único. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Sí, lo escucho. Se entiende todo por el momento. Bueno. Entonces, chicos, ahora que ya sabemos lo que son los sistemas agujero único y eje único, vamos a resolver esto. Vamos a ver cómo se convierte la codificación en estos datos que están acá. Fíjense, vamos a convertir el 30F8 en 30,053, 30,02. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, vamos a pasar a la otra imagen. Espérenme un cachito. Si lo tengo acá, porque no lo vemos. Bien, vamos a ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, vamos a convertir el 30F8 en las medidas que vimos recién. Para eso, fíjense, dice, primer paso. El primer paso consiste en hacer lo siguiente.
en base a este esquema que nosotros tenemos acá, yo puedo ver, ven que acá está la letra F. ¿Ven? Esa letra F, yo veo que me indica que la zona de tolerancia está ¿por dónde? Con respecto a la línea 0. Esta es la línea por arriba. Entonces, con este esquema que está ahí, yo me voy a hacer este dibujito. Me voy a hacer este dibujito que está acá. Yo sé que la zona de tolerancia está arriba, sé que la zona de tolerancia tiene un grosor y que ese grosor depende del número, que es 8, pero como sé que la zona de tolerancia está arriba, yo sé que de las dos dimensiones, de las dos discrepancias, acuérdense que la zona de tolerancia se calculaba como la diferencia entre el máximo y el mínimo, la distancia entre el máximo y la línea 0 era la superior, y la distancia entre el mínimo y la línea 0 era la inferior. Como yo sé, por este esquemita que está acá, sé que mi situación es esta, yo sé que de estas dos discrepancias, ¿cuál es la que va a estar tabulada? Porque está tabulada solamente la fundamental. Entonces, ¿cuál de las dos es la fundamental? La inferior. Bien, entonces, este esquema me sirve para darme cuenta de lo siguiente. Que yo tengo una medida nominal que es 30, ¿sí? Tengo una medida nominal que es 30, ¿sí? Acá tenemos la medida nominal, ¿ven? La medida nominal es 30. Yo sé que la zona de tolerancia está por arriba, quiere decir que el eje que el agujero en este caso va a ser siempre más grande que 30. Y sé que el grosor de esa zona de tolerancia me lo da el número 8 y que la discrepancia que yo voy a encontrar tabulada es la inferior, porque es la discrepancia fundamental. Eso me doy cuenta gracias a este dibujito. Entonces, primer consejo, cuando yo veo esta nomenclatura codificada, o sea, cuando yo veo este dato codificado, ¿qué es lo que me conviene hacer? Agarrar ese dato y con ese dato hacerme este esquemita. O sea, me fijo en esta información, me ubico para saber cuál es mi situación particular. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Ese sería el primer paso. ¿Sí? Hacernos un esquemita para saber qué es lo que va a ocurrir. ¿Queda claro? Sí. Bien. Una vez que yo ya tengo esa información, ya sé qué es lo que va a ocurrir, hacemos lo siguiente. Con la medida nominal, que es 30, la medida nominal es 30, y el número que era 8, fíjense, F8, medida nominal 30, F8, entro a la primera de las dos tablas. Esta es la tabla de calidad. Entonces, ¿qué hago? Me vengo a la columna de la izquierda y busco el valor nominal. ¿Ven? En la columna de la izquierda están los valores nominales. Entonces me dice, hasta 3 milímetros, mayor a 3 hasta 6, mayor a 6 hasta 10, mayor a 10 hasta 18, mayor a 18 hasta 30. Ahí está el mío. ¿Cuánto decíamos que era el de nosotros? 30. Entonces, entro por esta fila, ¿ven? Entro por esta fila. ¿Hasta dónde? Hasta donde esté la columna de quién. Del número 4, del número 8. Entramos hasta que esté la columna del 8. Y entonces, aquí voy a encontrar un casillero que me dice que el grosor de la zona de tolerancia es 33. Pero 33, ¿qué? ¿Qué habíamos dicho que son esos? ¿Cómo era, profe? Micrones. Micrones. ¿Sí? Entonces, ahora ya sé qué grosor tiene la zona de tolerancia. ¿Puedo convertir esos micrones en milímetros? Sí. Acuérdense que un micrón, ¿sí? Es la milésima parte de un milímetro. O dicho de otra forma, 1000 micrones son 1 milímetro. Entonces, con una regla de 3, yo puedo convertir los 33 micrones, como está acá, convertir los 33 micrones en milímetros. ¿Estamos de acuerdo?
¿Se entiende? Sí. Bueno, ese es el grosor de la zona de tolerancia. Ahora, vamos a ver que la zona de tolerancia tiene como grosor 33 micrones. Perfecto. Pero ahora tengo que saber, yo sé que está arriba, pero tengo que saber a qué distancia está. O sea, sabemos que está arriba, pero no sabemos la distancia. Entonces vamos a buscar la discrepancia fundamental. Para buscar la discrepancia fundamental voy a ir a la otra tabla, a la tabla que corresponde a los agujeros. Acuérdense que hay una tabla con letras mayúsculas, que es la de los agujeros, y otra tabla con letras minúsculas. Vamos a la tabla de los agujeros. Otra vez, entramos por la columna de la izquierda y buscamos la medida nominal. Mayor a 3 hasta 6, mayor a 6 hasta 10, mayor a 10 hasta que hay una acá que dice mayor a 24 hasta 30. Entro por esa fila. ¿Hasta dónde voy a llegar? Hasta donde esté qué cosa, la columna de quién, de qué cosa, de la letra F. Entonces, bajo por la columna de la letra F, ahí se lo voy a ampliar un poco más. ¿Ven? Entro hasta el 24, hasta la letra F, y me dice que la discrepancia fundamental es de ¿cuánto? De más 20. ¿Más 20 qué? ¿En qué unidad está eso? Micrones. Micrones. Entonces, con ese dato yo puedo calcular la discrepancia fundamental, que en nuestro caso era la inferior. Entonces, como dice acá, con ese dato yo tengo el valor de la discrepancia fundamental, que en este caso es la inferior, y corresponde a 20 micrones, es decir, otra vez convertido en milímetros, 0,020 milímetros. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Bien, entonces, con una tabla calculo el grosor, con otra tabla calculo la posición exacta. Entonces ahora ya tengo todos los datos, porque ya sé cuánto mide de grueso y sé a qué distancia está. ¿Se entiende? Ya sé cuánto mide esto de grueso y sé a qué distancia está. Entonces puedo calcular, miren, ¿qué es lo que podemos calcular? A ver, veamos, el diámetro mínimo, ¿a qué sería igual? A los 30 más, ¿qué cosa? Para llegar acá, para llegar a la línea verde. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? A los 30 sumarle ¿qué cosa? 20 micrones, bueno, 0,0 milímetros. Exactamente, sumarle la discrepancia inferior. Entonces, para el mínimo, a la nominal, le sumamos la inferior, entonces tengo 30 milímetros más 0,02 milímetros, 30,02. Y ya sé cuál es el diámetro mínimo. Para llegar a la línea roja, ¿qué tendría que hacer? Al 30 sumarle la inferior y sumarle ¿qué más? ¿Qué tendríamos que sumarle? La máxima. No, sumarle la mínima y sumarle el grosor. El grosor, perdón. ¿Estamos? Entonces, para llegar a la línea roja, yo tengo que sumarle a la discrepancia inferior el grosor de la zona de tolerancia. Es decir, ¿cuánto tiene esto de grueso? Entonces, para llegar al máximo, nosotros a la nominal le sumamos la discrepancia inferior, llegamos a la línea verde. Y para llegar a la línea roja, le agrego la calidad, es decir, el grosor. Entonces, a los 30 le sumo 0,02 milímetros, que es la discrepancia inferior, y 0,033, que era el grosor. Resultado, 30,053, que sería el valor máximo. Y con eso, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, llegaríamos a los valores que están ahí. Fíjense, si yo ahora miro los valores, entonces, fíjense, con el F8 llegamos al 30,053, valor máximo, 30,02, valor mínimo. ¿Quedó claro, chicos? ¿Se entiende entonces cómo? Utilizando las dos tablas, utilizando las tablitas estas que veíamos recién, yo puedo calcular el valor mínimo y el valor máximo.
Primero, con una tabla que es la misma para los ejes que para los agujeros, calculo el grosor. El grosor es el mismo, no importa si es un eje o un agujero, se calcula igual. Y con una tabla de los agujeros, calculo la discrepancia de los agujeros o la discrepancia de los ejes, porque hay una tabla de estas para los agujeros y una tabla de estas para los ejes. ¿Queda claro eso? ¿Se entiende? Y ahí estarían los valores. Este es el codificado, este es el semicodificado y este es el valor explícito. ¿Queda claro? Si quiero hacer lo mismo con el otro dato, con el otro dato que era, ¿cuál era el otro dato que habíamos visto acá? G6, hago exactamente lo mismo. Primero me hago un esquema, me fijo dónde estaría. Después, con esta tabla, entro al valor correspondiente. La calidad es otra. Acuérdense que es 6, no 8. Va a ser otra columna. Entonces, hago el cálculo, saco los valores. Acá tenemos la tabla para la calidad, la tabla para los ejes y la tabla para los agujeros. Toda esta información, es decir, este PDF, ya lo tienen ustedes disponibles en autogestión, en la UV, ya está en la UV. Está el ejemplo de cálculo de la codificación. ¿Se entendió, chicos, hasta acá? Sí, profe. Bien. Entonces, esto por un lado es un tema muy cortito que vamos a ver ahora. Tiene que ver con lo que nosotros denominamos representaciones convencionales. A ver, este lo ajuste. Las representaciones no convencionales tienen que ver con lo siguiente, chicos. Nosotros hemos aprendido a trazar líneas vistas ortogonales, sabemos cómo es el tema de las vistas y demás. Pero vamos a razonar una pequeña situación que puede ser relevante en un documento técnico. Fíjense, cuando vimos vistas ortogonales, nosotros vimos que, por ejemplo, si yo tengo este objeto que está acá, ¿ven cómo es este objeto? ¿Sí? Es una especie de chapa doblada. Supongamos que yo elijo esta dirección visual, ¿sí? Que es la dirección visual frontal. Entonces dibujo la vista frontal, roto 90 grados, dibujo la lateral izquierda, roto 90 grados, dibujo la vista superior. ¿Sí? Con estas vistas, ¿se entiende cómo es el objeto? No. ¿Por qué no? A ver, ¿qué es lo que les parece que no queda claro? No está especificado, o sea, no se podría con esas vistas determinar exactamente cómo es la forma. Y es confuso, sobre todo porque hay una vista que no me está dando mucha información, que es la vista superior, ¿sí? En la vista superior, ¿se percibe la forma que tiene la pieza? No, profe. No. No, en la vista superior yo veo un rectángulo y no veo más nada. Ahora, primera pregunta. ¿Será necesario hacer la vista superior? Bueno, la vista superior es importante. Para responder esa pregunta, acá vamos a ver dos ejemplos distintos. Tengo esta pieza, la de la izquierda, y esta pieza, la de la derecha. Si yo trazo la frontal y la lateral de los dos objetos, son iguales. Eso es para muchos que por ahí dicen, pero yo hice dos piezas, para mí, hice dos vistas, para mí es suficiente. Bueno, ¿es suficiente? Miren, son dos objetos muy simples, pero la vista frontal y la lateral de los dos es idéntica. La única manera que yo los diferencie es con la vista superior. A veces la curvatura se percibe en uno de los dibujos, no en los dos, en los tres. Entonces, primera cuestión, la vista superior no me da mucha información, pero es necesaria, porque es la única forma que yo pueda diferenciar los dos objetos. Lo segundo,
¿Por qué esta vista no me da información sobre la forma? ¿Por qué la vista superior no me da la información que yo quiero? Porque para trazar la vista superior yo tengo que usar el concepto que habíamos utilizado anteriormente. ¿Por qué no me muestra la vista superior? ¿Qué es lo que no me muestra la vista superior? Bueno, nosotros para dibujar la vista dibujábamos líneas, y esas líneas representaban contorno visto u oculto, pero que tenían un significado. O representaban una arista, o representaban, digamos, límites visuales. Pero cuando digamos, el pasaje de una superficie a otra es a partir de un radio y no hay una arista, no hay contorno. Entonces, el tema es que cuando yo veo esto, el pasaje de esta parte que es horizontal a esta parte que es inclinada, a esta parte que es horizontal, se hace a través de un radio. Entonces, como hay un radio, no hay una arista. Y si no hay una arista, yo no puedo dibujar nada. Lo mismo pasa acá. Acá tengo una parte horizontal, una parte inclinada, una parte horizontal, pero no hay arista. Entonces, como el pasaje de la horizontal al inclinado es un radio, no hay una arista, acá no hay contorno. El pasaje de la horizontal a la inclinada es un radio, no hay arista, acá no hay un contorno. Entonces, el problema es que la vista superior no me muestra la forma, porque la progresión de una superficie a la otra es curva. Ahora bien, si eso es así, ¿cómo hacemos para que esas transiciones progresivas sean visibles? Porque yo necesito tener una información que me ayude a comprender la pieza. Porque yo, si veo esta vista, no sé en esta parte dónde es plano, dónde es horizontal y dónde es inclinado. No lo puedo ver, no lo puedo entender. Es decir, no me queda claro. Entonces, una alternativa para resolver eso sería hacer lo siguiente. Vamos a extender los contornos, vamos a extender el contorno horizontal y el contorno inclinado en los dos extremos, tanto en el superior como en el inferior, para crear lo que nosotros denominamos una arista virtual. Esa arista en el objeto no existe, pero nosotros la vamos a crear con el objetivo de poder identificar en qué parte dejaría de ser plano para estar inclinado y en qué otra parte dejaría de ser horizontal para estar inclinado. O sea, vamos a imaginarnos que existen dos aristas que no son reales, pero que me sirven para tener una noción de la forma. Y esas aristas, esas intersecciones virtuales, las vamos a denominar 1 y 2. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. A partir de haber encontrado el punto número 1 y el punto número 2, vamos a proyectar esos puntos sobre la vista superior y vamos a trazar dos líneas. Ahora, estas dos líneas no son contornos reales. No existen en las piezas, porque no hay aristas. Entonces los vamos a diferenciar de los contornos que nosotros usualmente dibujamos. Es decir, no los vamos a dibujar con línea gruesa, porque no es un contorno visto, no es una arista. No lo vamos a dibujar en línea de punto, porque no es un contorno oculto, o sea, no lo vamos a dibujar con línea de trazo, sino que lo vamos a dibujar con una línea continua, pero fina. Vamos a hacer un par de líneas finas con el objetivo de indicar el lugar exacto donde se produce el cambio de dirección. De esa manera yo refuerzo la información de la vista superior y puedo tener en claro que aunque yo acá veo un rectángulo, hay tres superficies distintas. Hay una superficie en el extremo derecho, una superficie en el extremo izquierdo, una en el derecho, una en el izquierdo, y una superficie intermedia. Y que la posición de esta superficie con respecto a esta no es la misma, ni con respecto a esta. Es decir, la posición relativa entre las tres no es exactamente la misma. De esa manera me queda más clara la interpretación. Estas líneas son finas y, ojo, ¿sí?, me sirven con el único objetivo de indicar un cambio de dirección.
algo muy importante es que estas líneas no son contornos, por lo tanto no se trazan con las líneas que nosotros utilizamos para los contornos. Ni línea continua gruesa, que sería el contorno visto, ni línea continua, discontinua de trazo iguales, que serían ocultos. Y además, estas líneas finas, ¿sí?, no tocan, fíjense que no tocan los contornos exteriores. Son indicativas, son simplemente un par de lineecitas que me dan una mejor interpretación. ¿Queda claro eso, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, esto es todo lo que vamos a ver en el día de hoy.